Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 46. Y esta es una de las prédicas que más han ministrado, yo creo que más ministra la vida de los hermanos en la iglesia. Ha ministrado mi vida, pero impresionante. Quien no ha reconocido el perdón de Dios, no puede hablar de estas cosas. No puede recibir estas cosas. Pero si usted ha experimentado el perdón de Dios, ¿cuántas cosas nos ha perdonado Dios? A usted le va a ser imposible retenerle perdón a otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Mateo capítulo 6. Como siempre les digo, ¿qué hay en el Señor que nosotros podamos hacer igual que Él? Pedir perdón. Ceder perdón a otras personas. Si usted reconoce cuántas cosas les ha perdonado Cristo, para usted nunca va a ser imposible pedir perdón. Usted siempre pedirá perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando se pide perdón, hay restauración. Y vamos a ver todas esas cosas más adelante ahora. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Amén. Quiere decir que si yo perdono a los hombres, cuando hablo de hombres, habla de seres humanos. Si perdono a los hombres sus ofensas, también estaré seguro de que Dios perdonará las mías. Porque ¿cuál de los otros que están acá no ofende a Dios diario? Entonces, si yo reconozco en mi condición pecaminosa, ¿verdad?, que yo puedo fallarle a Dios todos los días y necesito pedirle perdón a Dios todos los días, y yo sé que Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a perdonar a otras personas. Dice, si eres capaz de perdonar a todos los hermanos ofensas, escuchen bien, ofensas, dice, os perdonará también vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo podemos o nos atrevemos a pedirle perdón a Dios y nosotros no somos capaces de pedir o perdonar a otras personas? Amén. Versículo 15. Miren, aquí está. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, ¿qué dice? Perdonará vuestra ¿qué? Vuestras ofensas. Y les hago una pregunta para que a modo solamente de reflexión. ¿Cuántos de los que estamos acá ofendemos o hemos ofendido a alguien? ¿Cuántos nos hemos sentido ofendidos por otras personas? Y miren qué importante. Eso es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si podemos perdonar a otras personas, estamos seguros que Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si no podemos perdonar a otras personas, no esperes a que Dios tampoco te perdone. Eso de lo que hablaba el pastor. Hay una cima y ya de aquí para allá no se puede pasar, es muy tarde. Por eso es que perdones ahora. Amén. Hay personas quizás a lo mejor con las cuales todavía no puedes reconciliarte porque están lejos o están muertas. Pero dentro de tu corazón sí, cuando vas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos introduciendo. El contexto, escuche esto, de estos versículos que acabamos de leer ahora, se encuentra en la oración del Padre Nuestro. Versículo 12. Bueno, versículo 12. Y perdona nuestras deudas. Escuchen bien. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, ¿qué dicen? A nuestros deudores. Entonces, el contexto del perdón se encuentra en la oración del Padre Nuestro. Amén. Y el Padre Nuestro, dice Jesucristo, dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que nuestros deudores. Quiero que entendamos algo con la palabra deuda. La palabra deuda en el griego que se usa es la palabra opilema, que significa una deuda legal o una deuda real. ¿Cuántos tienen tarjetas de crédito? ¿Deben la tarjeta de crédito? Eso es una deuda legal. Eso es una deuda real. Esa palabra que aparece ahí en el griego es deuda legal o deuda real, que es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 11, versículo 4. Dice, y perdona, ¿qué dice? Nuestros pecados. ¿En dónde se encuentra esto? En la oración del Padre Nuestro. Dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos, ¿qué dicen? Deben. Dice, y no nos metas en tentación, líbranos de todo mal. Entonces, la palabra deuda significa
pecado delante de Dios. Que es ahí, es la palabra esa. Es un pecado, es una mancha que está escrita en nuestro récord. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, escucha esto, cuando Él logra entrar en lo más profundo de nuestros corazones, no existe nada que usted no pueda perdonar, porque usted ha experimentado el perdón de Dios. Y experimentar el perdón de Dios es experimentar cuántas cosas te perdonó Dios. Eso es experimentar el perdón de Dios. Amén. Entonces no existe ni existirá nada, habiendo recibido el perdón de Dios, que usted verdaderamente, si somos sinceros delante de Dios, que usted no pueda perdonar. Ahora, pastor, usted dice, pastor, ¿y puedo estar ofendido hoy y que seas pasarme ofendido hoy? Sí, puede pasar, pero mañana no puede seguir ofendido. Porque si usted sigue ofendido y usted está ofendido toda la vida, lo que usted expone es que usted nunca recibió el perdón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces, perdonar, o la deuda que Jesucristo dice, perdona nuestras deudas, es pecado. Deuda está relacionado con pecado. Y vamos a verlo como más adelante el Señor lo sigue afirmando y lo sigue diciendo, que pecado es una deuda. ¿Amén? Estar ofendido o ofender a otras personas, eso es pecado en el corazón. ¿Amén? Y tenemos que arrepentirnos de eso todos los días. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle a Dios perdón todos los días? Todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. Todos los días ofendemos a Dios. Quizás a lo mejor todos los días no ofendes a alguien, pero en algún momento ofenderás a alguien. O en algún momento una persona te ofenderá a ti. La Biblia dice que es imposible que las ofensas no vengan. Las ofensas van a venir. Pero tenemos que aprender a lidiar con ellas. ¿Amén? Y no quiero adelantarme porque quiero que entremos en eso más adelante. Mateo capítulo 18. Si nosotros no aprendemos a perdonar las ofensas de otras personas, no aprendemos a perdonarlas o a pedir perdón, ¿cómo pretenderemos que Dios nos perdone? Escuchen bien, vamos a ver lo que nos enseña el Señor Jesucristo con respecto al pedir perdón, ser ministrados por Dios en el perdón y salir y no perdonar a otras personas, otros hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque en contra mía? ¿Hasta 7 veces? O sea, Pedro, en otras palabras, como quería ser un poco espiritual. ¿Tengo que perdonar a mi hermano 7 veces nada más? Y el Señor Jesucristo le dice, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Eso cuando sacamos la matemática son 490 veces. Más de una vez al día. 20 horas al día. Ceder perdón y pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que le vamos a fallar. En aquel momento le vamos a ofender. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Entre los hermanos tenemos que pedir perdón. Hay personas que se ofenden. En las iglesias pasa mucho eso. El pastor no me saludó. El pastor dijo algo que no me gustó. El hermano hizo o la hermana hizo algo que no me gustó. La persona se ofende y sale por la puerta de la iglesia. Y cuando sucede eso en el corazón de una persona, es que no hay perdón en tu corazón. No hay misericordia en tu corazón. Dice la Biblia que sin misericordia Dios hará juicio con aquel que no hizo misericordia. Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona se ofende? En cualquier lugar, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que vayas te ofendes. Y te vas de los lugares. A donde quiera que vayas, allí Dios va a preparar a otra persona para mostrarte la condición de tu corazón. Y vas a estar brincando de iglesia en iglesia, o de casa en casa, o de lugar en lugar. Porque donde quiera que vas te ofendes. Donde quiera que vas ofendes a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Corazón. Amén. Versículo 23. Ahora Jesucristo expone una parábola y hace una ejemplificación de cómo será en el reino de Dios con aquellos que no quieren perdonar a otras personas habiendo recibido perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
Dice, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué dice? Y le perdonó, ¿qué dice? Toda la deuda. Le perdonó todo ese pecado. ¿A cuánto nos ha perdonado Dios? Amén. Nos ha perdonado tanto que no tenemos ni cómo pagarle. Lo mismo que le pasó al siervo este, no tenemos cómo pagarle a Dios. Amén. Y por misericordia nos postramos, le decimos: Señor, ten paciencia conmigo. Y el Señor te dijo: está bien, hijo, te perdono. Está bien, hija, te perdono. Y lo soltó. Y le dijo: ve, vamos a seguir leyendo. Dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, halló a uno de sus hermanos. Dice, de consiervo, que le debía 100 denarios, bien poquitico, casi nada. Lo que pasa entre nosotros es casi nada comparado con lo que el Señor nos perdonó. Por eso que le digo, Cristo te perdonó todo y usted no puede perdonar la simpleza de un hermano, la ofensa de un hermano. Es tan grande la ofensa de un hermano para ti. Cuando la ofensa de un hermano para ti es tan grande es porque usted está ofendido grandemente. Pero cuando usted no está ofendido, usted tiene un corazón puro, la ofensa de su hermano no le sabe nada. Le dice: mi hermano, nos reconciliamos, damos un abrazo y ya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entonces acá? Dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Miren el peligro, escuchen bien, miren el peligro de nosotros, y me incluyen del paquete, escuchen bien, de no perdonar a otros hermanos. No solamente yo entraré en una prisión espiritual, sino que usted enviará a otra persona a la prisión espiritual también. Porque usted no hace libre a esa persona de esa deuda, de ese pecado, de ese perdón. Y Jesucristo le dijo a Pedro: lo que perdones en la tierra será perdonado en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces tenemos que aprender a vivir con esto. Pastor, ¿cómo lidio con las ofensas? ¿Cómo lidio con las personas que me ofenden? Madurez, crecimiento espiritual. Amén. El decir que usted está ofendido y sigue ofendido y usted no ha pedido perdón o ha cedido perdón a otra persona, lo único que expone es que usted es un inmaduro espiritual. Pero pastor, me ofendieron justamente, aunque te hayan ofendido justamente, no te da derecho a guardar la falta de perdón o aguantar la falta de perdón. Me ofendió mi mamá, me ofendió mi papá, me ofendió el hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo me ofendió. Pídele perdón o deja que te pidan perdón. Perdónalo, oras por ellos. No sé, haz algo que tenga que ver con la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Versículo 31. Viendo sus consiervos, cada uno de los hermanos, hay muchos ojos a nuestro alrededor. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, bien contento. ¿Qué dice? Su señor bien contento. ¿Dice su contento? No, su señor bien enojado. ¿Qué dijo? Dice: lo entregó a los verdugos. La palabra verdugo en el griego significa atormentadores. Y la palabra atormentadores significa demonios. Lo entregó a los demonios. Dice: a los atormentadores. Hasta que dice: hasta que pagase toda la deuda. Mira lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Esto es evangelio, hermanos míos. Si el cristianismo, escuchen bien, si el cristianismo está basado en el perdón, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos o no pidamos perdón a otra persona sabiendo cuando hemos ofendido a otras personas? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas: pastor, voy a ofender a una persona. No es que no lo va a pasar, sí te va a pasar, vas a ofender a alguien. En algún momento, quizás haciendo algo, vas a ofender a alguien. Pero si está el Espíritu Santo ahí, el Espíritu Santo te va a decir: ofendiste, pecaste, tienes que pedir perdón. Porque si usted no pide perdón, eso se crea en el corazón y crea pecado en tu corazón. Y ustedes saben lo que hace la falta de perdón.
la falta de perdón regresa en el pasado de los creyentes. ¿Cómo así? Ustedes no han visto personas que se sacan los trapos sucios. Cristianos sacando trapos sucios a sus esposas, sus esposos, sus hermanos, sacando trapos sucios. ¿Saben qué es eso? Pecado. Porque si Dios perdonó nuestros pecados, dice que los tiró en el fondo del mar y ya no los saca allí. Hay cristianos que son buzos. Se meten a bucear, a buscar el pecado. ¿Qué es eso? Usted está en el pasado. Por eso es que la falta de perdón, Jesucristo dijo, es imperdonable. Si Dios te perdonó tanto, ¿por qué tú no puedes perdonar? Hay personas que están ofendidas hasta con la música. Están ofendidos con el perro, con el gato, con la hormiga, con lo que sea, con un ratón que pase por el patio de tu casa, hasta con el ratón está ofendido. ¿Cuántos dicen amén? La falta de perdón, ¿saben qué más hace en el corazón? Es arrogancia en el corazón. Crea arrogancia en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Jesucristo dijo que este siervo salió después de haber recibido perdón de Dios. ¿Cuántos hemos recibido perdón de Dios? Por la mano, si me pongo en una silla aquí, levanto los dos pies, las manos, todo lo que tenga para levantar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? No aguardemos falta de perdón, porque pasará eso que pasa ahí. Usted mete a ese... Voy a poner un ejemplo. A ver, si yo estoy ofendido con mi esposa y yo no quiero perdonarle un pecado o una ofensa que haya cometido mi esposa en contra mía, yo la meto a ella en una prisión espiritual. Y el Señor me va a decir a mí, ven, porque me dijeron, escuché, ven acá. ¿Tú no debías tener misericordia con tu esposa como yo tuve de ti? ¿No te convenía? Y le dijo, siervo malo. Me va a decir a mí, siervo malo. Me va a meter en una prisión, me va a entregar a los verdugos. Amén. Es un cuadro espiritual donde el hombre entra y es atormentado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No retengamos, no guardemos falta de perdón. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Marisa, ayúdame aquí. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Para un momentico. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que los tropiezos no vengan. Cuando usted ofende a alguien, usted está haciendo piedra de tropiezo para una persona. Escuchen bien, por eso es que tenemos que ser misericordiosos y guardar nuestra lengua. Santiago dijo, hermanos míos, la lengua es un órgano muy pequeño en el hombre y enciende una gran rueda del infierno. Dijo, tengan cuidado con la lengua. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado quién ofendemos, cómo hablamos, cómo decimos. Amén. Es imposible que los tropiezos no vengan, pero Jesús dijo, ay por quien viene el tropiezo. Y ahora tú me dices, pastor, ¿y qué tiene que ver con esto? Porque está relacionado al contexto del perdón. La falta de perdón es una piedra de tropiezo, tanto el que ofende como el que es ofendido. Porque si usted recibe una ofensa, quiere decir que usted no está dispuesto a perdonar a otras personas. Si usted guarda una ofensa en su corazón, te va a pasar lo que le pasa al siervo que fue y pidió perdón, recibió perdón, pero no quiso perdonar a otras personas. Eso es lo importante de no guardar falta de perdón en el corazón. Pastor, me ofendieron pero gravemente, pero yo no hice nada. No importa, perdona. Pide perdón. ¿Qué hay que Dios no te haya perdonado? Yo les voy a contar algo rapidito. Quiero desviarme un poquitico. Ustedes saben lo que yo decía cuando yo estaba en el mundo de Jesucristo. Voy a decir la palabra porque la palabra no es una falta de respeto y está en la Biblia. La palabra descaradamente está en la Biblia. Yo decía que Jesús era un descarado, que vendía pan y tomaba vino. ¿Y ustedes creen que Dios a mí no me perdonó eso? Amén. Me burlaba de los cristianos, me burlaba del evangelio. ¿Y ustedes creen que yo no reconozco que Dios me ha perdonado eso? Entonces, ¿qué hay que yo a usted no le pueda perdonar? ¿Qué hay que usted no pueda perdonar? ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu corazón que no puedes pedir perdón? Las personas que no pueden pedir perdón son arrogantes. Y eso es un pecado en el corazón. Amén. Cuando usted reconozca que tiene que arrepentirse de eso, arrepiéntase inmediatamente, porque el pastor dijo, ahora ya no hay tiempo. Ya Lázaro no puede venir a perdonarte.
Ya está Él en su lugar y tú estás en el tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el evangelio esa es perdón. El evangelio es perdón. No solamente que Dios me haya perdonado, porque allá afuera hay muchos que Dios les ha perdonado, pero andan sin pedir perdón y andan ofendiendo y andan haciendo toda clase de cosas y todavía siguen diciendo de que Dios los ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Parece así? Mas hay de aquel por quien vienen. Dice, las ofensas, los tropiezos van a venir, pero más hay de aquel por quien viene. Usted no quiere hacer uno de estos. Siga, Marisa. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. A uno de estos pequeñitos. Cuando una persona pide perdón, cuando una persona ha recibido perdón, cuando una persona es fácil perdonar a otras personas, usted es como un inocente. Te dicen, ¿tú sabes lo que te dicen? Dicen, ven, hijo, ¿cuántas cosas te han hecho? Y tú sigues perdonando, tú sigues amando. ¿Cuántas cosas no te han hecho? ¿Cuántas cosas no has hecho? Y tú sigues amando. ¿Cuántas veces te han traicionado? Unas cuantas veces. Y sigues amando. Sigues perdonando. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que el texto dice, si yo logro perdonar a mis hermanos mis ofensas, todas sus ofensas, también estaré seguro que mi Padre me perdonará cualquier cosa que yo pueda cometer en contra de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Esa es la seguridad de saber que perdonamos a otras personas si recibimos perdón. Siga, Marisa. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Para un momentico. Dice, miren por ustedes mismos. Tenemos una responsabilidad. No se lo quieras echar todo a Dios. No se lo quieras echar todo a Dios. No le eches toda la culpa a Dios. Hay cosas que nos tocan a nosotros y es esa. Ya el Espíritu Santo está en nosotros para dejarnos saber a quién tenemos que pedir perdón y cuándo tenemos que ceder perdón. Cuándo tenemos que arrepentirnos y cuándo dicen amén. Amén. Si el cristianismo está basado en el perdón, ¿por qué no perdonamos? Yo no sé. Este no era el mensaje que yo había preparado para hoy. Era otro el mensaje que yo tenía para hoy. Y el Señor me dijo, ese no es el mensaje es otro. Yo no sé para quién es la palabra hasta hoy. Aparte que es para todo el mundo, pero para alguien en especial es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque solamente Dios conoce los corazones. Yo no conozco el corazón de nadie aquí, pero Dios sí lo conoce. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos ofendido? A ver, yo le voy a hacer una pregunta a modo de reflexión. No levante la mano, solamente reflexione. En esta semana que pasó, ¿a quién ofendiste? Y no has pedido perdón. En esta semana que pasó, ¿quién te ofendió? Y recibiste la ofensa. Y estás ofendido o ofendida. No levante la mano, reflexione. Nada más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no pasó, mentira. Que no pasó, no pasado, mentira. Sí pasó. ¿Cuántos dicen amén? Siga, Marix. Y si se arrepintiere, perdónale. Dice, si se arrepiente, perdónale. Sigue. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día devolviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, ¿en qué está relacionado el contexto del tropiezo? ¿En qué? En la falta de perdón. La falta de perdón, pedir perdón o no ceder perdón a otra persona es una piedra de tropiezo. ¿En dónde? En tu corazón. Que harás que por la dureza de ese corazón otras personas puedan tropezar. Por eso fue que Jesucristo dijo, ay de a quien haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera no haber nacido, ni Judas. Mejor le fuera no haber nacido. Mejor es que se ate una piedra de molino. ¿Y qué dice? Y se tire en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque ya no hay perdón para él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Esto es evangelio, amados míos. Esta es otra parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón. Amén. Las ofensas o deudas son inevitables que vengan, siempre van a venir. ¿Cómo lidiamos con ellas? Crecimiento espiritual. Tenemos que dejar, voy a hablar en términos cubanos, la bobería. Y tenemos que aprender a crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Hay que aprender a crecer en el Señor. Deja que el Señor mordee nuestras vidas. El morde más claro que el Señor quiere para nosotros es ese. Que aprendamos a ceder y a pedir perdón. Porque si aprendemos esto, todo es posible en nuestras vidas. Todo es posible en nuestras vidas. ¿De qué es lo único que el hombre se arrepiente? Cuando reconoce que ha pecado. ¿Sí o no? Y la ofensa es un pecado. Es una mancha que está escrita en nuestra deuda. ¿El perdón es un estilo de vida? Le damos una pregunta. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que el perdón no es un estilo de vida. El perdón es una revelación del corazón. Eso es el perdón. Porque si usted lo toma como estilo de vida, usted se vuelve un religioso. No es un estilo de vida, es una revelación del corazón. Es una iluminación en el corazón. Cuando usted ve a una persona que perdona siempre, que pide perdón siempre, diga, ahí hay pureza en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es una revelación del corazón, no es un estilo de vida. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10, Marisa. Si usted, perdón contigo, versículo 10, sí ponlo ahí, pero léemelo cuando te diga. Si usted permite, escuchen bien, si usted permite la falta de perdón en su vida y en su corazón, ustedes saben lo que pasa. Satanás gana ventaja sobre su vida. Y usted no quiere que Satanás gane ventaja sobre su vida. ¿Cuántos quieren que Satanás gane ventaja sobre su vida? ¿Saben por qué gana ventaja sobre tu vida? Porque el perdón la falta de perdón, mejor dicho, es pecado en el corazón. Y todo lo que tiene que ver con pecado viene de Satanás. No viene de Dios. De Dios viene el perdón, pero no la falta de perdón. Porque si de Dios viniera la falta de perdón, Dios estuviese ofendido con todos nosotros. Pero como Dios no permanece ofendido, Jesucristo dijo, sean como Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Sean misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Con cuántos ha tenido Dios misericordia? Todos los días, amados míos. Todos los días, todo segundo, cada milésima de segundo. 25 horas al día. 27, 30 horas al día. Si tuviera 30 horas al día, Dios es misericordioso y no retiene. Dice, Él no guardará su enojo para siempre, dice. No guarda su enojo para siempre, dice la Biblia. Y si Dios es así, ¿por qué si nosotros verdaderamente hemos recibido y hemos testificado que hemos sido perdonados por Dios, por qué no hacemos lo mismo con otras personas? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro cónyuge? Con nuestro hermano, nuestro padre, hasta con el perrito, por favor. El perrito te ofende. Esos son los que menos ofenden. Los que nos ofendemos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros tenemos un perrito, se hacía pupú donde quiera, y yo, este perro se hace pupú, y como que me ofendía con el perro. Amén. Pero Dios no quiere eso, amados míos. Amén. Porque eso es malo en nuestro corazón. ¿Cuántos están acá? Amén. Los que menos se ofenden son los perros. Marisa. Y a que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para un momentico. El apóstol Pablo no estaba presente con los corintios. Quiero que entiendan esto acá un momentico. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, él no estaba presente con los hermanos en Corintios. Y mira lo que él les dice a ellos. Dice, al que vosotros perdonen, en otras palabras, dice, yo también. Dice, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, dice, por vosotros lo he hecho en presencia de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, escucha esto, si ustedes perdonan a alguien, también a ese que ustedes perdonaron, yo lo voy a perdonar. Porque todo lo que he perdonado y me ha perdonado Cristo, en presencia de Él lo he hecho. Significando, escuchen bien, significando que ante Dios nada está oculto. Y una ofensa en el corazón es un pecado oculto. Por eso David llegó y aprendió a decir, muéstrame el pecado que es oculto. Porque él no se dio cuenta. Cuando él cometió el pecado que cometió, no se dio cuenta que lo hizo. Y dijo, muéstrame tal pecado que me es oculto. Después de eso aprendió. Amén. Y ahora, habiendo recibido el perdón de Dios, nosotros tenemos que ser iguales. El apóstol Pablo dijo, examínense ustedes mismos. Si son examinados, si se examinan, no son condenados con el mundo. Pero si no se examinan, juntos dicen amén. David decía, crea en mí ese corazón recto, limpio, puro. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
por mucho tiempo esa era parte de mi oración, todavía lo es. Cuando empecé a caminar con el Señor, crea en mí ese corazón recto, limpio y puro. ¿Cuántos quieren un corazón recto, limpio y puro? Usted no guarde falta de perdón. Si usted guarda perdón, usted no tiene un corazón limpio, ni recto, ni tampoco es puro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siga, Marisa. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿en qué contexto está la ventaja de Satanás? En el perdón. Perdón, o en la falta de perdón, mejor dicho. Si usted es una persona que se mantiene ofendida, después de 15 años, después de 10 años, un año, un día, ayer, usted lo ofendieron, y usted sigue ofendido, en algún momento Satanás gana ventaja sobre tu vida. Porque la ofensa es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, me ofendieron justamente. No importa, hija, hijo. Perdona. Pide perdón. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que la hayan ustedes ofendido justamente quiere decir que usted no hizo nada. Usted tiene totalmente la razón, pero te ofendieron. No te da derecho a que usted reciba la ofensa y mucho menos usted permanezca ofendido. Si usted lo hace, usted pone dos cosas. Usted es un inmaduro espiritual o inmadura espiritual. Y dos, usted no entiende todavía el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De cuántas cosas nos... Imagínense si nos ponemos a hablar de todas las cosas que Dios nos ha perdonado, no nos alcanza la vida, ni esta ni la eterna. Donde hay falta de perdón, hay contiendas. Siempre hay contiendas. Donde usted todo el tiempo ve broncas, fajazones, discusiones, y usted ve todo eso todo el tiempo, hay broncas, y eso viene de Satanás. La falta de perdón viene para dividir una familia. La falta de perdón viene para dividir la iglesia. Amén. Escuchen acá. Yo no voy a decir en esta no pasa. En otras por ahí. Hay hermanos que van a venir, que solamente van a venir para que usted se ofenda. Escuchen bien, y a eso la Biblia le llama cizaña. Aprenda a reconocer esas cosas para que no le pase. Fulanito me ofendió, me miró mal, no me gustó como miró. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. A Jesucristo lo mataron en la cruz. Y el Señor dijo, no saben ni lo que hacen, Señor, perdónalo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es evangelio. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo podemos pedir perdón y no ceder el perdón si la base del cristianismo es el perdón? El pilar más gordo, el pilar más fuerte que tiene una iglesia, que tiene una familia, que tiene un matrimonio, es el perdón. Ese es el pilar más fuerte. Si eso está débil, en algún momento se acaba la familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Soportaos, que dice, unos a otros y perdonaos unos a otros. ¿Qué dice? Si alguno tuviere queja en contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hagan ustedes. El hermano que tengo al lado, la hermana que tengo al lado no me gusta, no me cae ni bien. Qué mal me cae. Ustedes están aprendiendo algo. Eso es malo. Una persona que haga y diga eso, no hay perdón en su corazón, no hay amor en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? De la manera que Cristo nos perdonó. Y yo les hago la pregunta. Ya estamos casi terminando. Y yo les hago la pregunta. ¿De qué manera Cristo te perdonó? ¿Usted se acuerda cuando Cristo le perdonó? Yo me acuerdo clarito, como si fuera hoy. El día que yo entendí por qué Cristo me había perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no existe, es imposible que si usted ha entendido eso, usted pueda ofender a otras personas o recibir y guardar ofensas y falta de perdón contra otras personas. Que lo voy a hacer un día, sí lo vas a hacer, pero te tocan, una sola cosa te toca, arrepentirte en el momento.
que lo reconoces. David lo reconoció en el momento y se tiró de rodillas en el piso y dijo: Señor, perdóname. Porque quien no perdone a otras personas o pida perdón a otras personas no va a recibir perdón de Dios, aunque digas que Cristo te ha perdonado en la cruz del Calvario. Porque allá afuera hay muchos que dicen que Cristo les ha perdonado y reconocen que Cristo es Salvador, pero viven una vida pecaminosa en cuanto a ese sentido. No hablar de otros, a ese sentido. Están ofendidos con otras personas, ofenden a otras personas, hablan mal de otras personas. Eso es otro estudio que vamos a hablar en un día. Los cristianos que hablan mal de otra gente, aunque sea gente del mundo. Eso no es amor, no es misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que aprender todo eso. Casi que vamos terminando ya, casi estoy introduciendo. ¿Cuántas bendiciones proceden o provienen del perdón? Escuchen bien. ¿Cuántos quieren recibir esas bendiciones del perdón? Miren lo más lindo que tiene. Tiene muchísimas. Yo solamente copié las que más nos hacen falta. Las otras son añadiduras. Paz. ¿Cuántos necesitan paz en su vida? Paz. Por eso les digo, donde hay contiendas, dice Santiago, que son obras del demonio. Son obras de Satanás. Y ahí no hay perdón, no hay misericordia, no hay renovación. Número 1, la bendición que procede del perdón. Paz. Reconciliación. Donde usted vea reconciliación, allí hay perdón. 3, armonía. ¿Qué cosa es la armonía? Cuando algo está de acuerdo. Amén. Salud emocional, mental y espiritual. ¿Cuántos necesitan esa? Amén. El perdón. Hay salud emocional, salud mental y también espiritual. Eso es lo que procede del perdón. Amén. ¿Cuántos necesitan perdonar el día de hoy? A ver, sin pena, levanten sus manos. ¿Cuántos necesitan perdonar el día de hoy? Todos necesitamos perdonar. Ahora, sin pena, ¿cuántos necesitan pedir perdón? Amén. Ahora, esas son las bendiciones. Escuchen bien. Esas son las bendiciones de perdonar y ceder perdón a otras personas y pedir perdón. Ahora le voy a decir las múltiples consecuencias de no perdonar, escuche esto, y no ceder perdón a otras personas. Opresión demoníaca, 1. 2, ansiedad. 3, amargura. 4, resentimientos. 5, división. 6, enfermedades. 7, guerras y contiendas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y quizás a lo mejor con estas consecuencias usted puede hasta perder la vida. ¿Saben por qué? Porque una persona con mucha falta de perdón es un pecado así de grande. Te puede llevar a la depresión. Y la depresión te puede dar lugar o paso a que usted se quite la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo, escuchen bien, me acuerdo, hablaron de esto un día y yo tenía en contra de hasta de mi propia madre algo en mi corazón, pero tan fuerte que yo lo sentía encima de mí como una piedra que me aplastaba. Y cuando yo pedí perdón a mi mamá por muchas cosas quizás que siendo muchacho hice, a unas inconscientes, a otras conscientes, yo sentí una liberación tan grande en mi vida que yo no quiero dejar de experimentar eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? La falta de perdón con algo o con alguien es una carga que usted no puede llevar. Solamente Dios la puede llevar. Y hasta que no venga Dios y nos enseña ese asunto, no vamos a ser libres. ¿Están acá? Qué lindo ese Señor. Quería solamente contarles eso. ¿Qué es el perdón? Quiero, si usted copie qué es el perdón. Es un acto voluntario de hacer libre a alguien que usted ha ofendido. O a alguien que le ha ofendido. ¿Qué es el perdón? Es un acto voluntario.
que viene de Dios, obviamente. ¿Qué es el perdón? No tener nada en contra de alguien o de algo. Ahora, la falta de perdón es una rebelión voluntaria. Por eso es que es tan grave y es tan seria. La falta de perdón, quien dice haber recibido perdón de Dios, es una rebelión voluntaria. Por eso es que es tan grave y es tan seria. Por eso fue que el mismo Señor Jesucristo dijo: si ustedes no pueden perdonar a sus hermanos, tampoco esperen que vuestro Padre que está en el cielo perdone a ustedes vuestras ofensas. Amén. Porque a veces gastamos nuestras rodillas: Señor, perdona nuestras ofensas, pero sabe que estás ofendido con el bodeguero de la esquina. Estás ofendido con el de la caja del mercado. Estás ofendido hasta con la lata de leche condensada. Estás ofendido con cualquier cosa. Usted está ofendido, ofendida. Y gastamos nuestras rodillas delante de Dios: Señor, perdóname. 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 Y hoy te dice el Señor: pues perdona usted también. ¿Cuántos están acá? Una persona ofendida es una persona dura. Escuchen bien. El peligro de usted guardar esa falta de perdón te convierte en una persona dura, te convierte en una persona fuerte, te convierte en una persona tenaz. Yo he hablado de esto ahí con el pastor. Te convierte en una persona tenaz. La palabra tenaz significa persona valiente, persona fuerte, persona decidida a hacer cualquier cosa, basado en cualquier circunstancia, basado en lo que no importa que le espere de vuelta. El peligro de esas ofensas. Amén. O de mantener esas ofensas. Proverbios, capítulo 18, versículo 19, dice, miren bien, el hermano, ¿qué dice? Amoroso. ¿Dice el hermano amoroso? ¿O dice el hermano ofendido? ¿A cuántos los han ofendido alguna vez? ¿Cuántos se han sentido ofendidos? Vamos, levanta la mano, mira. ¿Cuántos se han sentido ofendidos? Aquí todos nos hemos sentido ofendidos en algún momento. Quizás todos los días te sientes ofendido. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos como cerrojos de alcázar. ¿Qué significa cerrojo de alcázar? Que cuando usted está ofendido y usted permanece ofendido o ofendida, te conviertes como una ciudad fuerte. Le pongo un ejemplo. Jerusalén, el muro alrededor, eso es una fortaleza. Y dice que cuando usted está ofendido, usted es como una ciudad que está fortificada. Nadie penetra eso. Y las contiendas, dice, son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es un cerrojo de alcázar? Los castillos esos del tiempo medieval, los castillos esos de los reyes que tenían las puertas de madera esas gigantes, cerradas con un cerrojo de lado a lado. Eso es un cerrojo de alcázar. Que había que romperlo con un ejército que venía con un tronco bien grande y eran ¡boom! Y eran, miren, el peligro. No se puede entrar al corazón de una persona cuando una persona está tan ofendida. Lleva tantos años aguantando una falta de perdón. Lleva tantos años aguantando una falta de perdón de hace 15 o 20 años, de hace 5, de hace un año atrás. Eso ha creado en usted un hombre fuerte. Amén. Dice, el hermano o hermana ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos como cerrojos de alcázar. ¿Por qué habla de cerrojos de alcázar? ¿Por qué David en sabiduría habla de esto, ciudad fuerte y cerrojos de alcázar? Porque Salomón. ¿Por qué? Porque en el tiempo de él esto era lo que se veía. Ciudades fortificadas, cerrojos de alcázar. ¿Cuántos dicen amén? Si lo vemos hoy, en el siglo XXI, ¿cuál es la ciudad fuerte? Miren las fronteras. Qué difícil es brincar, ¿no? Así es, en otras palabras. Amén. Qué lindo. La falta de perdón, escúcheme esto, la falta de perdón es un estanque espiritual. Usted no puede avanzar cuando hay falta de perdón. Usted está estancado, está en el mismo lugar. Eso es como número 1. Como número 2, la falta de perdón vive en el pasado. La falta de una persona ofendida vive en el pasado. Yo le hago algo a mi esposa, mi esposa enseguida va al año 2017. En el 2017 tú hiciste tal cosa. Entonces me ofende a mí y yo le digo, en el 2017 tú hiciste tal cosa. Está ofendido. Está ofendida. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué es eso? Bucear en donde Dios ha perdonado en el fondo del mar. Son cristianos buceadores. Usted se mete a bucear en donde Dios dice que en el fondo del mar los ha tirado todos y de ahí más nunca se acuerda de nuestros pecados. Y nosotros somos evangélicos y no hacemos lo mismo que Dios hace. Estamos recordando el pecado de los hermanos, a mi esposa, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu primo, tío, abuelo, perrito, gatico y hasta los monitos si tienes monitos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la falta de perdón es una señal de inmadurez espiritual. Número 4, la falta de perdón, escuchen esto, la falta de perdón alimenta al viejo hombre. La falta de perdón no alimenta al nuevo hombre. Por eso es que usted ve personas con que no avanzan en el Señor, no avanzan en el Señor, no crecen en el Señor. Esta está alimentando a dos. ¿Cuáles son los dos? Tu cuerpo carnal y tu viejo hombre. Miqueas, capítulo 7. Y aquí voy a enlazarle con lo que rompimos al principio. ¿Qué hay que nosotros podamos hacer igual que Dios? Leímos en Colosenses 3:13 que dice que ¿qué? Que así como Cristo nos perdonó, así también perdonémonos unos a otros, ¿verdad? Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer igual que Dios es el perdón. Amén. Ser misericordioso como Él es misericordioso. Renovarnos cada día. Nosotros no somos cristianos hoy porque ya hoy somos cristianos y vamos a ser cristianos toda la vida. No, usted es cristiano hoy y mañana tiene que volver a ser o mejor de lo que fue y fuiste. Usted no puede conformarse con que hoy ya fuiste cristiano. Mañana tienes que ser mejor de lo que fuiste hoy. Mañana tienes que ser más santo de lo que fuiste hoy. En los últimos tiempos estamos viviendo eso. Dice, el que sea santo, santifíquese más. El que es puro, purifique más la pureza. ¿Cuántos dicen amén? Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miren lo que dicen. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad. Eso es una pregunta. Noten bien. Dice, que Dios como tú. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿qué dice? En misericordia. Cuando usted y yo como cristianos aprendemos a practicar la misericordia, eso trae deleite. Y siempre en el deleite hay gozo, hay alegría, hay restauración, hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que Dios es tan grande, por eso es que Dios es tan perfecto, por eso es que Dios escoge la misericordia antes del enojo. ¿Dios se puede enojar? Sí, claro que Dios se puede enojar, pero Él no escoge el enojo. Dice, para siempre, dice, Él no mantuvo su enojo con su remanente. Dice, Él volverá a tener misericordia. A esto apunta ahora a nuestro Señor Jesucristo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, sepultará, futuro, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y nosotros como cristianos decimos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y tenemos en contra de otra gente, en contra de otros hermanos, en contra de mi esposa, en contra de mi esposo, enojo. Y decimos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en el mar y andamos sacando trapitos sucios. Entonces, ¿de qué te sirve de ti decir que Dios como tú que perdonas el enojo? Si usted diciendo que cuál como tú Dios que perdonas el pecado y usted no puede perdonar, hermanos míos. ¿Cuál es la concordancia en eso? No existe la concordancia en eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces cuesta pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sabe que tiene que pedir perdón, eso duele aquí en el corazón. Es como que te abran ahora el pecho, te duele ahí, pero te cojan con una cuchilla bien finita y te hagan así en el corazón. Como duele pedir perdón. Pero como restaura pedirlo y cederlo. Si usted necesita ser restaurado en su corazón, en su vida, en su familia,
Usted tiene que aprender a entender esto. Si usted no lo entiende y usted no lo practica, usted no pretenda pedirle perdón a Dios, que a usted Dios no le va a perdonar. Si usted retiene eso en su corazón. Amén. El momento sucederá en cualquier momento en que la iglesia vaya a la presencia del Señor. Y allí sucederá, quizás amor como el pastor, en el día del juicio final, le van a decir, ay, envía a fulanito para que me moje aquí, para que perdone. No, sí, cuando tuviste a tu hermano al lado tuyo, a tu esposa al lado tuyo, a tu esposo, no le pediste perdón. Aquí lo vas a pedir ahora. En el reino de Dios no se necesita pedir perdón. Allí todo es perfecto. Allí no hay pecado, allí no hay maldad, allí no hay lágrimas, allí no hay ofensas. Y Dios nos ha dado su espíritu para que vivamos ese reino acá en la tierra. Cuando perdonamos y pedimos perdón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Duele? ¿Vas a sangrar en tu corazón? Sí. Pero la noticia más grande es la siguiente. Cuando sangres, vas a ser restaurado. Y vas a estar disponible para restaurar a otras personas. Pastor, hay personas que las tengo que perdonar y seguir al lado de ellas, llamarlas todos los días, vivir con ellas. No. Perdónalas en tu corazón, deja que vivan su vida. Pero usted tiene su tarea delante de su corazón. ¿Por qué hoy hay personas que quizás no podemos perdonar? Quizás no la podemos llamar y decir, mira, perdóname. Pero en tu corazón, cuando doblas rodillas, Dios conoce que quieres pedir perdón y Dios te ayuda